Buenos días. Para mí es un honor encontrarme el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de algunas de las charlas importantes en el módulo de cáncer infantil. La charla es acerca del abordaje de las masas abdominales en niños. Estas charlas se están dando gracias a la colaboración del Grupo Multidisciplinario de la Universidad Industrial de Santander, la Gobernación y la Red Saludable. La verdad, consideramos que es muy importante que todos, porque cada uno pone su granito de arena para cambiar el pronóstico de nuestros niños, pues saque el mejor provecho de la siguiente charla. Gracias. Las masas abdominales en los niños, básicamente, ¿qué es lo primero que vamos a hablar? ¿Qué es una masa abdominal? ¿Cuáles son los compartimientos abdominales? Porque hay unas masas que son intraabdominales y otras que son retroperitoneales. Los tipos de masa, acorde a los grupos etarios, cuáles son los signos y síntomas de alarma y cómo se aborda a un paciente para, digamos, como prender las alarmas en el caso de los interrogatorios relacionados con cáncer. Bueno, todo crecimiento del abdomen o distensión abdominal puede deberse a diferentes causas, básicamente porque a veces los niños tienen un contenido aumentado de gas o nos pasa que tienen muchísima materia fecal y cuando están impactados a veces los fecalomas se pueden llegar a percibir o sentir como si fueran masas abdominales. También cuando hay aumento de líquido, que no necesariamente es por causas tumorales, sino que el paciente tiene pues una gastroenteritis severa o inclusive un cuadro intraabdominal agudo, pues puede presentar algún grado de ascitis y eso puede generar pues que se sienta como si tuviera una masa abdominal. Pero lo más importante y el mensaje de la charla es que toda masa abdominal en un niño amerita que descarten una neoplasia. Las masas abdominales, básicamente, ¿qué es el abdomen? Entonces el abdomen es el segmento del cuerpo que se encuentra entre el tórax y las extremidades inferiores y el límite superior pues está dado por el diafragma y la parte, digamos, que está revestida por el peritoneo, la parte anterior, la cavidad intraabdominal y el espacio retroperitoneal, que es la cavidad posterior. Bueno, en la cavidad abdominal, ¿qué órganos podemos ver? Básicamente el estómago, están los intestinos, está el hígado, está el vaso y en las niñas la parte de los genitales internos, ovarios y útero. En el espacio retroperitoneal, que es uno de los espacios que más retos generan para el profesional de la salud, porque muchas veces cuando tú diagnosticas la lesión, básicamente está muy grande. Este espacio, pues está el páncreas, están los grandes vasos, están la aorta, la vena cava inferior, los riñones, los uretes y la vejiga, que pues está por delante del peritoneo. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver como los órganos más importantes ubicados en cada uno de los cuadrantes. Entonces ya dijimos que en la parte de los cuadrantes superiores encontramos el vaso hacia el lado izquierdo, los riñones, las adrenales, en la parte derecha pues que está el hígado, que está la parte de la vesícula, que también encontramos las adrenales y los riñones, en la parte de mesogastro, pues que básicamente toda la parte intestinal y mesentérica, y en la parte hipogastro pues podemos encontrar también la parte de los ovarios, el apéndice y pues en algunos pacientes este es el sitio común de algunas masas presacras. Entonces, importante saber que la mayoría de las megalias que uno palpa a nivel abdominal, que es casi el 57%, están dadas bien sea por hepatomegalia o por esplenomegalia. Y la hepatomegalia no necesariamente es tumoral. También sabemos que muchas veces el hígado en los niños puede aumentarse en el caso de que tengan infecciones, infiltración o enfermedades de depósito. La cavidad retroperitoneal, la mayoría de los casos, las masas son de origen renal o suprarrenal y su mayor incidencia es en pacientes menores de 5 años. Entonces, por grupos etarios, ¿qué es importante saber? Que el 85% de las masas en neonatos afortunadamente son masas benignas y casi que el 50-75% de ellas serán de origen neurológico. Muchas veces corresponden a aeronefrosis o a riñones multiquísticos, duplicaciones intestinales, enfermedad de Hirschsprung, quistes mesentéricos o quistes de Barr, entre otras. Pero cuando empezamos a pensar en neoplasias, importante saber que pueden estar los teratomas sacrococcígeos, que es, como muestra la foto, la principal neoplasia que uno puede llegar a encontrar en algunos pacientes recién nacidos. Cosas importantes, entonces ya el niño un poquito más grande, el niño lactante, pues encontramos que las masas abdominales que más nos preocupan y que son las malignas son los neuroblastomas, que son sobre todo de origen retroperitoneal. ¿Por qué? Porque son origen en las suprarrenales, o el hepatoblastoma, que es una masa de origen intraperitoneal. Viendo, digamos, el niño mayor de 2 años,
casi siempre las masas son retroperitoneales y la más común, la que nos vemos abocados como médicos, es el famoso tumor de Wilms, que habitualmente se diagnostica más o menos en los niños que tienen alrededor de 36 meses en los varoncitos y en las niñas se diagnostica un poquito posterior, más o menos a los 42 meses. En los preescolares, masas abdominales comunes, sobre todo los linfomas no Hodgkin, tipo Burkitt sobre todo, y en los escolares también linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Ya niño mayor de 10 años, ¿qué masas podemos ver? Sobre todo sarcomas y ya empiezan a tener importancia las neoplasias de tipo germinal. Y en los prepúberes, indudablemente las mioplasias de tipo germinal. Entonces, para el abordaje de las masas abdominales en los niños es muy importante. Yo siempre tengo que preguntar por el síntoma urinario. ¿El niño está con hemanturia? ¿El niño está hipertenso? ¿El niño está con dolor? O, sobre todo, en el paciente que empieza con sangrado digestivo o hace clínica de obstrucción, acuérdense que una obstrucción intestinal o una intususcepción no es usual que se presente en un niño mayor de 7 años. Si un niño tiene más de 7 años y les llega a hacer a ustedes un proceso de intususcepción, por favor, estén pendientes de la patología porque la mayoría de las veces la cabeza de la invaginación es un linfoma. Otras cosas que es importante determinar en los pacientes es sudan mucho, han perdido mucho peso, tienen fiebre, viven con rasquiña, porque pues algunos niños que tienen masas abdominales presentan este grupo de síntomas que se llaman los síntomas B y pueden estarte indicando que tu paciente tiene un linfoma de Hodgkin. Lo mismo, un niño que empiece muy pequeño a tener caracteres sexuales secundarios, que empieza a tener vello púbico, crecimiento mucho de los senitos, pues este niño te debe prender las alarmas porque puede ser que algunos tumores de tipo hepático, sobre todo el suprarrenal, pueden generar ese tipo de caracteres sexuales secundarios y alteraciones en el equilibrio. Algunos niños que tienen neuroblastoma o niños que tienen tumores en el sistema nervioso central empiezan a caerse mucho, entonces el motivo de consulta de la mamá es que el niño se la pasa cogiéndose de las paredes o se cae mucho o los ojos le bailan chistoso, ¿sí? Que es el famoso síndrome oxiclonos-mioclonos. En los niños pequeños habitualmente, ¿cómo es un examen físico normal? A veces pues uno puede tocar un poquito el polo del vaso, algo del hígado, la parte inferior. Cuando están muy llenos de popó, a veces uno puede palparles el marco cólico y la cuerda cólica llena por materia fecal, y pues como si la vejiguita está llena, tú les alcanzas en el examen físico, si está llenita, pues a ver la vejiga llena. La otra cosa, pues siempre cuando yo veo una masa, por favor, descríbela bien, cómo son los bordes, regulares, irregulares, más o menos cuánto mide en centímetros y de dónde a dónde va, pues se moviliza o no se moviliza o es una masa fija, y cómo es la consistencia, son masas blandas, firmes, elásticas, duras. La otra cosa importante pues en los pacientes es realizar los tactos rectales y genitales, pero solo si se cuenta con un cirujano pediatra experimentado, porque ustedes saben que en el niño no es fácil hacer este tipo de intervenciones, y además siempre deberán contar con el apoyo de los padres para poder realizarlo. O sea, tenemos que tener un consentimiento informado si vamos a hacer un examen, un tacto rectal o genital. La otra cosa, pues siempre mirar, el niño tiene una masa abdominal pero está lleno de ganglios, este niño luce enfermo, de verdad crónicamente enfermo, está con mucho líquido en el abdomen, tiene circulación curatorial. Adicionalmente, acuérdense que muchos de los niños que por ejemplo presentan tumor de Wilms pueden tener varicocele, y si las masas intraabdominales, sobre todo en el caso de los linfomas, los niños pueden hacer mucho edema y pueden hacer inclusive edema, síndrome de vena cava inferior, los nódulos subcutáneos importantes, o si mi niño tiene el hígado aumentado de tamaño, pero adicionalmente tiene equimosis, tiene petequias. Todos esos datos son súper importantes cuando yo estoy haciendo el examen físico. Por ejemplo, pues aquí en el caso de esta bebecita, que pues en el examen físico lo llamativo era esa masa que se alcanzaba a ver en la parte del introito cubierta de sangre. Cuando se le hizo pues el estudio, encontramos que básicamente la niña lo que tenía era un hidrometrocolpos. Masas abdominales también en los niños, muy importante, como les decía, un niño que tenga una masa abdominal y que el ojito esté caído, que tenga la pupila pequeñita, miótica, que tenga aumento del perímetro cefálico, o como te digo, a veces los niños tienen los ojitos de dos colores y esa heterocromía no es tan usual. Si es un paciente que tiene una masa abdominal grande, nos obliga a pensar en un neuroblastoma. La otra cosa, nuestro niño tiene o no tiene aniridia. Además de eso, pues algunos niños empiezan días o semanas antes de debutar ya con el cuadro del linfoma, empiezan a presentar que el cuello está ingurgitado, se ven mucho las venitas en la parte anterior del tórax con dificultad respiratoria, y lo que nos puede estar mostrando esa masa abdominal es que nuestro paciente tiene un linfoma y que está debutando con un síndrome de vena cava superior. La otra, como les digo, siempre mirar los genitales, porque la virilización nos puede estar hablando, como les digo, de tumores hepáticos o suprarrenales. Mirarles siempre porque a veces las masas pueden estar a nivel perianal, y si hay lesión
de nerviosa, porque hay niños que cuando presentan esas masas también empiezan a decir que no sienten mover bien las piernitas o pérdida de la sensibilidad. Todo eso nos puede estar alertando de que nuestro paciente puede estar debutando con una neoplasia que genera compresión medular. Entonces existen unos síntomas que son inespecíficos, otros que son específicos y otros que nos hablan que la enfermedad ya está más diseminada. Entonces, inespecíficos, una masa, como les digo, una masa puede ser de carácter benigno o maligno, pero toda masa obliga a descartemos una neoplasia. Náusea, vómito, pues todas masas abdominales pueden llegar a generar ese tipo de síntomas gastrointestinales. El estreñimiento, porque hay niños que cursan con muchísimo estreñimiento y como te digo, pueden aparecer como si fueran masas abdominales y la verdad es acúmulos de materia fecal o diarreas persistentes por las cuales la mamá ha consultado mucho, pero el niño tiene masa abdominal. No olvidar que uno de los paraneoplásicos del neuroblastoma es indudablemente la diarrea. Específicos, pues digamos si el niño, lo que les comentaba, si el niño tiene hematuria o empieza con hipertensión arterial o mucho dolor a nivel de la fosa renal, pues ese niño es súper importante descartar que no tengamos un tumor de Wilson. Algunos de los pacientes pueden debutar, como les digo, con ictericia. Cuando un paciente debuta con ictericia es súper importante pensar que puede tener una masa que esté generando obstrucción de la parte de la vía biliar. Entonces, acuérdense que muchos de los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, pueden debutar de esta manera. Otra de las cosas que es bien importante es que algunos niños, como les digo, debutan con diarreas muy importantes y esa diarrea puede ser el síntoma paraneoplásico, sobre todo en los neuroblastomas. Adicionalmente hay otros síntomas que no están en el abdomen, como el famoso opsiclonos mioclonos. Yo no sé, algunos de ustedes habrán conocido el pájaro loco, bueno, yo creo que sí están muy jóvenes para acordarse, pero habitualmente ese movimiento anormal de los ojos en los que se presenta el nistagmus, que ustedes saben que el ojo empieza a moverse rápidamente, sobre todo en sentido horizontal, pero si no más el nistagmus no solamente es horizontal, sino empieza también vertical, asústense porque ese es el famoso opsiclonos mioclonos y se puede ver como uno de los signos y síntomas paraneoplásicos de un neuroblastoma. Otra de las cosas, como les digo, un niño con una masa abdominal que suda mucho, moja la cama, pero es que suda es moja la cama, rasquiñas persistentes y pérdida más de 5 kilogramos, ese niño te tiene que prender la alarma porque probablemente se trate de un linfoma de Hodgkin. La otra cosa, como les digo, si el niño además son niños que se ven como muy gordos, que también muy hipertensos, muy rojitos y llenos de estrías y tienen masa abdominal, sospechen de que pueda tener una lesión de tipo suprarrenal, que puede ser bien sea un carcinoma suprarrenal o un feocromocitoma. Adicionalmente, otros síntomas que le hablan de que hay una diseminación de la masa abdominal es que el dolor óseo. No es usual que un niño se despierte por la noche porque le duelen los huesos. Entonces, todo niño que empieza a quejarse y que le duelen los huesos, si tiene una masa abdominal, por favor consulten rápidamente porque ese paciente podemos estar frente a una leucemia. La otra, las adenomegalias, o sea, existen unos criterios para decir que la adenomegalia, digamos, es una adenomegalia normal o el crecimiento ganglionar. Si ustedes dicen, bueno, pero es que ella lleva más de 2, 3 semanas y como que no ha cambiado, sino al contrario está aumentando, por favor prender la alarma. La otra, los niños que empiezan a decir que no sienten bien el movimiento de las piernas, siempre que un niño les tenga una masa abdominal y empiece a decir que su movimiento de sus piernas no está bien o la sensibilidad, por favor rápidamente tratar de derivarlo porque puede estar haciendo un síndrome de compresión medular. Y como les digo, los síntomas de dificultad respiratoria asociado a que tenga una masa abdominal, porque muchas veces los síndromes de vena cava superior debutan así. Acordarse que existen otros síntomas inespecíficos. Muchas veces el niño tiene la masa abdominal y son niños que los papás vienen refiriendo que llevan semanas en que no quieren comer, no se quieren parar bien, están perdiendo peso, fiebres cada rato. No es usual que un niño viva con fiebre, o sea, un paciente que empieza a tener fiebres persistentes más de 7 días, por favor, prendan la alarma también, porque si bien es cierto que existen procesos infecciosos, los procesos tumorales también se manifiestan así. O que ustedes digan, es que el niño está muy pálido, está muy hipoactivo, ese no es el comportamiento usual del niño, pónganle atención, puede ser uno de los primeros signos de alarma de nuestro chiquito. La otra cosa, existen masas abdominales que generan clínica de obstrucción y compresión gástrica. Por ejemplo, hay niños que cuando empiezan con la masa abdominal, el vómito es persistente. Todo niño vomitador en exceso, por favor, llévenlo prontamente al pediatra o derívenlo, porque no todos los vómitos son reflujo gastroesofágico. Existen muchas lesiones tumorales que debutan con importante intolerancia a la vía oral. Y la otra cosa, como les digo, en nuestros pacientes, por ejemplo, el dolor abdominal persistente, la sensación de llenura persistente, pues es otra de las cosas que si es a largo plazo, amerita que el paciente sea revisado. La otra, pues los pacientes que indudablemente hacen una obstrucción intestinal o empiezan a presentar emesis de materia fecal, pues obviamente el paciente está obstruido y es un paciente que es una emergencia. Y en los pacientes que empezamos a ver la ictericia, como por qué se presenta la ictericia, siempre que vean un paciente con ictericia, ese paciente pues debe llamar las alarmas porque pues su proceso está generando algo de compresión de la vía biliar.
o está presentando un proceso hemolítico, por ejemplo. En la parte de las masas que pueden generar síndromes de vena cava inferior, podemos ver que los pacientes, además de presentar la masa abdominal, pueden tener circulación colateral que se les ve en el abdomen o edema importante en los miembros inferiores. Lo que les digo, algunos pacientes ya debutan como tal con alteración de la médula espinal, entonces empiezan con disminución de los reflejos y la fuerza en miembros inferiores, como el caso del niño que muestro en la fotografía, y hay algunos pacientes que el debut de una masa tumoral básicamente es el sangrado en la orinadera, el dolor abdominal, o a veces niños que tengan infecciones urinarias recurrentes, por favor revísenlos. Muchas veces, digamos, pasa que sí pueden llegar a tener una masa intraabdominal y no se han descubierto porque pues uno dice, ¿para qué le vamos a tomar ecografía? ¿Pero para qué? Pues para saber si tiene una masa. Entonces es bien importante como que empecemos a veces a ser un poquito más acuiciosos en nuestro examen físico. Como les digo, pues este niño fue un niño que llegó a la unidad de cuidados intensivos. La mamá dice que había consultado como 6 o 7 veces porque veía al niño panzón y le decían que básicamente le arreglara la dieta. Le arreglara la dieta fue que el niño ya tenía además en miembros inferiores y la masa era tan grande que generó alteración en su trabajo y en su mecánica ventilatoria y terminó intubado, y pues nuestro niño tenía un linfoma de Burkitt. Entonces, por favor, si un papá es recurrente y recalcitrante con un síntoma, háganle caso. El papá no está diciendo mentiras, simplemente está preocupado por una realidad que está viviendo, y puede que su niño tenga una enfermedad más difícil y más complicada de manejar que los cuadros a los que habitualmente pues estamos acostumbrados en la consulta de atención primaria. ¿Qué otros síntomas le pueden hablar a uno de que el paciente puede tener una lesión tumoral? Los niños que, como te digo, tienen masa abdominal, pero tienen el síndrome de Cushing, entonces niños hipertensos, obesos, llenos de estrías. O sea, si el papá te dice que es un cuadro de reciente aparición, ponle atención. La otra cosa, pubertad precoz. Como les digo, la pubertad precoz siempre debe alertarnos de que puede ser que haya una lesión tumoral hepática o a nivel de la suprarrenal o en algunos casos en el sistema nervioso central, pero siempre una pubertad precoz, por favor, pónganle muchísima atención. Hipertensiones arteriales de causa no clara, hasta que no sepamos bien cuál es la causa de la hipertensión, no dejemos de estudiar a nuestro paciente. Y pues como te digo, un niño que sea demasiado peludo, hay que buscarle la causa de por qué está tan peludo o tan hirsuto. La lisis tumoral, bueno, este sí ya es básicamente el niño que llegó enfermísimo, que llegó con la masa abdominal, en el cual podemos encontrar pues que debido al exceso de metabolitos que producen las células tumorales, puede estar pues presentando hiperuricemia, acidosis metabólica, hipercalcemia e hiperpotasemia, ¿sí? Que eso también se llama hipercalemia. Otro de los niños, lo que les digo, los síntomas usuales en un paciente que presenta un linfoma de Hodgkin, la fiebre, la pérdida de peso, pero no es cualquier pérdida de peso, son niños que pierden más de 5 a 10 kilogramos en corto tiempo, en menos de 6 meses. La sudoración profusa, pero no es que sudó un poquito, no, es que son niños que mojan la cama sudando, y rasquiñas que a veces les dan bastante intensas, generadas pues como uno de los paraneoplásticos de este tipo de enfermedades. A veces pasa, por ejemplo, en mujeres que se embarazan, que el embarazo tiene un comportamiento inusual, es decir, la altura del abdomen o la altura uterina es muy inusual respecto a la edad del paciente gestacional. Dice que tiene 2 meses y el embarazo parece como si tuviera 6 o 7. Pacientes vomitadoras, hipertensas, puede ser el debut de un coriocarcinoma, que como te digo, se puede presentar en adolescentes jóvenes. Lo que les digo, signos paraneoplásticos de alarma en un paciente que tiene neuroblastoma, la famosa diarrea persistente, cuyo epónimo es el Kerner-Morrison. Entonces muchos niños han consultado que porque diarreas que no les pasa, ni les han dado Floratil, y les han dado Smecta, les han dado de todo, y cada rato consultan al pediatra, y pues si uno les tomara la ecografía, podría ver que el problema es de la suprarrenal y que lo que están haciendo es un paraneoplásico. En otros niños, la fiebre persistente, la hipertensión arterial de causa no clara, las equimosis periorbitarias, como se los voy a mostrar en la siguiente, que es el famoso signo de ojos de mapache, es otro de los síntomas de alarma. Y en los casos de los linfomas no Hodgkin, la fiebre, pues ya la lisis tumoral. Entonces este niño, habitualmente son niños que muchas veces los papás han estado en bienestar familiar porque dicen que es que lo están golpeando y lo están maltratando, y no se dan cuenta, si le hacen el examen físico juicioso, es que el niño tiene una masa abdominal y está generando una de las lesiones paraneoplásicas comunes, que son los famosos signos del ojo de mapache, en el cual empiezan con las equimosis periorbitarias. Entonces, ojo a ese tipo de pacientes, por favor. En algunos casos, las lesiones renales pues sí ya se relacionan más con que hayan procesos, digamos, más benignos. En el recién nacido, ¿qué cosas pueden señalar lesiones benignas? Las hidronefrosis, por ejemplo, las estenosis periureterales, los riñones poliquísticos, o intraperitoneales, pues los quistes peritoneales, el hidrometrocolpos y la enfermedad de Hirschsprung. Esta es básicamente pues es el cuadro clínico de un paciente que llegó con una hematuria y pues un dolor abdominal, y tenía una masa, y lo que tenía aumentado de tamaño era el riñón, básicamente porque tenía una obstrucción a nivel de los ureteres.
Entonces, ¿cuál es como el diagrama de manejo de qué haría yo frente a un paciente que tiene una masa abdominal? Importante si la masa abdominal está en fosa renal, está dentro del riñón o está por fuera del riñón. ¿Cómo es la masa? Muy importante, ¿son masas quísticas o son masas sólidas? Todas masas sólidas, prendan las alarmas porque puede ser un tumor maligno. En las masas quísticas, ¿tiene un solo quistecito o son varios? Si tiene un solo quiste, puede ser un quiste benigno. Si tiene múltiples quistes, mirar cómo se comporta respecto a los cálices y ¿será que es que tiene una enfermedad multiquística del riñón? ¿Cómo son esos quistes? ¿Están tabicados finitos o gruesos? Porque si está fino puede ser un riñón poliquístico y si es grueso, pues una nefropatía poliquística. Ya si es un tumor sólido en el riñón, los más comunes, los tumores de Wills y los carcinomas renales. A nivel extrarrenal podemos ver otro tipo de masas, por ejemplo, las masas quísticas y sólidas. Como le digo, todo lo sólido tiene que prender mi alarma y dentro de lo sólido, los neuroblastomas, los ganglioneuromas, los sarcomas y los linfomas son los más comunes. Y en las masas quísticas, pues básicamente los hematomas, los linfangiomas y las duplicaciones intestinales. Bueno. Entonces aquí pues básicamente vemos un niño que tenía una obstrucción pieloureteral, que fue la que les había mostrado anteriormente con la gráfica de Netter, pues esta era la imagen real de nuestro niño. Dentro de las masas malignas, en el recién nacido, ¿en qué pensar? Neuroblastoma es de las primeras que se puede llegar a presentar en ellos y, como les digo, no olvidar nunca el espacio retroperitoneal, el tumor de Wills. Intraperitoneal es la que les mostré, que es el teratoma sacrococígeo, que todos se acuerdan porque pues parece como si fuera la colita de una hormiguita, ¿no? Bueno, dentro del lactante, nuestras masas benignas son a nivel retroperitoneal las estenosis pieloureterales, los teratomas maduros, los ganglioneuromas, los adenomas suprarrenomas y los nefromas mesoblásticos. Y dentro de intraperitoneal, pues básicamente la enfermedad de Hirschsprung, los hemangioendoteliomas y los quistes del colédoco. Pero existen masas abdominales malignas. Dentro de estas, no olvidar que también en el lactante el neuroblastoma es, digamos, uno de los más importantes y de segunda le sirve el tumor de Wills. Existen otro tipo de niños que hacen unas neoplasias que se llaman los sarcomas renales y los tumores rhabdoides teratoides. Y a nivel intraabdominal, la más importante en el lactante es el hepatoblastoma. Este es el hepatoblastoma, pues digamos la imagen de un niño que nos llegó con una gran masa abdominal y que la mamá también consultaba porque cada rato le cambiaba el pañal al niño y que qué sería, le decían que le comprara una talla más grande, que el problema era de la talla de ella y no se estaban dando cuenta que el niño en cuestión de 2 a 3 meses lo que estaba presentando una masa abdominal muy grande. Entonces, como les digo, si una mamá es recurrente en su síntoma, por favor, háganle caso y pues a veces una imagen nos ayuda muchísimo. Bueno. Pacientes preescolares, entonces ¿qué masas benignas podemos encontrar en el preescolar? Volvemos otra vez, espacio retroperitoneal, los teratomas, los linfangiomas y los lipoblastomas e intraperitoneales, básicamente los adenomas hepáticos, los linfangiomas y algunos amartomas hepáticos. Pero lo maligno, nunca olvidar, paciente preescolar también puede presentar tumor de Wills. Miren por ejemplo este bebecito cuyo motivo de consulta era hipertensión arterial y pues que la mamá lo notaba panzón. Bueno, en los escolares, ya las masas benignas, sobre todo, se pueden ver pielonefritis santogranulomatosas, teratomas, en algunas niñas los pseudoquistes pancreáticos, los amartomas esplénicos y el tricobenzoar. Uno casi no piensa en el tricobenzoar. ¿Qué es el tricobenzoar? Pacientes que les gusta comer pelos, cabezas de muñequitos y otras cosas, que a veces el motivo de consulta es porque el niño es una obstrucción intestinal, pero muchas veces cuando los abren en salas de cirugía lo que encuentran son las matas de pelo o cabezas de muñequitos. Ese es el famoso tricobenzoar que se puede palpar como si fuera una masa abdominal. Hidrometrocolpos, que es otra de las lesiones que podemos ver en los niños. Y a nivel escolar, no olvidar que masas malignas, otra vez, tumor de Wills de los más importantes, pero los linfomas empiezan a tomar un papel preponderante. Dentro de las intraperitoneales, no olvidar que en el escolar la primera masa, la más frecuente, son linfomas no Hodgkin o linfomas de Hodgkin. Después de eso, el hepatocarcinoma, porque ya digamos el hepatoblastoma es del niño bebé, del lactante pequeñito. Ya cuando el niño empieza en la edad escolar ya hay que empezar más en hepatocarcinomas y ya empiezan a tener importancia los tumores de células germinales, sobre todo en las niñas las neoplasias ováricas. Entonces aquí podemos ver pues una niña que consultaba porque tenía alteraciones en los ciclos menstruales y ella notaba que cada 28 días que teóricamente debía tener el ciclo menstrual, se llenaba el abdomen y empezaba a aumentar el volumen y su perímetro abdominal. Y resulta que lo que tenía la niña era una colección de líquido porque pues no estaba abierto toda la parte del himen y se acumulaba sangre. Masas abdominales también, o sea, tú puedes tener las masas dentro del abdomen, o sea, retroperitoneal o intraabdominal, pero hay masas que están en la pared abdominal. Entonces no olvidar que abscesos, angiomas, hernias,
adenomegalias, pues se pueden ver ya directamente cuando tú haces el examen físico a la palpación de la pared abdominal. Otras masas que encontramos, no olvidar, en la pared abdominal, rhabdomyosarcomas, hemangiopericitomas y pues no es usual, pero algunas metástasis pueden tener inclusive manifestaciones en piel. Y pues para nosotros súper importante, siempre, digamos, la primera herramienta, una ecografía. Bueno, primero que todo la historia clínica, una muy buena historia clínica, una muy buena anamnesis, inspección y palpación, y después de eso, si yo ya realmente estoy pensando en una masa, debo tomar una ecografía, porque con eso, cuando ustedes derivan a su paciente, pues es lo más fácil para que podamos hacer un buen abordaje y definir entonces si se va a hacer o no la biopsia. ¿Qué cosas le tengo que pedir yo a un paciente que tiene una masa abdominal? Pues un cuadrito hemático completo. Si yo le puedo pedir función hepática y función renal, eso estaría perfecto, súper bien. Si además de eso tengo la posibilidad de pedirle electrolitos, pues una muy buena remisión, de verdad que sí, y parcial de orina. No olviden que la hematuria es uno de los debuts de muchos de los niños que tienen sobre todo masas en el espacio retroperitoneal. Las otras cosas, pues digamos que las radiografías nos sirven como para ver si hay materia fecal o si hay niveles ciroaéreos, pero dentro de la mayor utilidad encontramos la ecografía abdominal por lo que les enseñé. Masas quísticas diferente a masas sólidas. Masas sólidas siempre hay que ser mal pensada, pensar en la posibilidad de una neoplasia. Y ya cuando tengo la posibilidad como de especificar el diagnóstico, pues la posibilidad de hacer tacto o resonancia sería lo ideal. En las masas intraabdominales, digamos que la radiografía simple, pues digamos, eso nos sirve en el caso de que estemos frente a una obstrucción, uno a veces ve borramiento de los ángulos costofrénicos, pero sobre todo el estudio que más nos ha cambiado el panorama después de hacer las ecografías y los TACs. Y pues hay alguno de las masas que sí puede ayudarnos la radiografía, que sobre todo es en los teratomas ováricos, porque uno puede ver como las calcificaciones, entonces como que le podría dar una idea, pero siempre idealmente tener una mejor imagen. Y pues acordarse, las ecografías abdominales son muy importantes porque pues de acuerdo al tipo de la masa, pues tú clasificas. Las masas líquidas habitualmente tienen un contorno bien definido, no tienen ecos en su interior y pueden presentar refuerzo posterior. Las masas sólidas pueden ser mucho más definidas y estas son las que nos obligan a pensar siempre en neoplasia, y toda masa compleja que tenga componentes quísticos y sólidos también nos obliga a pensar en neoplasias. Las tomografías, como dijimos, en la actualidad el TAC es la prueba diagnóstica más específica para la patología abdominal, o sea, súper importante que podamos tomar un TAC, considerando que si yo no tengo el recurso debo remitirlo prontamente, y pues es el que aporta mayor información para nosotros los oncólogos, para los cirujanos, para los pediatras, o sea, ideal tener un TAC siempre con el niño que tiene una masa abdominal. Y pues los estudios de retroperitoneo se deben hacer idealmente con tomografías, o si yo tengo alguna duda con el eco, lo mejor es hacer una tomografía, porque pues nos va a especificar cómo está la morfología, qué tamaño exactamente si tiene la masa, cómo es el contorno, cuál es la densidad y cuáles son las relaciones con los otros espacios y con las estructuras vitales. Entonces, ¿cómo qué estudios debería uno pedir? Cuando yo estoy pensando en un tumor, siempre pide el LDH. Las LDH habitualmente, cuando se elevan mucho, nos obligan a pensar en enfermedad neoplásica. Si yo estoy pensando que el tumor es más procedente del hígado o de las gónadas, yo debo pedir una alfa-fetoproteína y una gonadotrofina coriónica. Si yo estoy pensando más en neuroblastoma o en linfomas, pues puedo llegar a pensar que es importante tomarles como marcador tumoral la ferritina, y en los neuroblastomas la enolasa neuronal específica. Y en los tumores renales, pues las citologías a veces que se pueden hacer de la orina pueden ser de utilidad. Ácido muvalínico y malinvandélico específicamente es un marcador tumoral en el caso de los neuroblastomas. Y otras pruebas, cuando hago yo espiral y biopsia de médula ósea, el niño que tiene hepato o esplenomegalia, puede tener ganglios, un síndrome febril largo, pues porque estos tumores pues habitualmente se diagnostican con la espiral y la biopsia de médula ósea. Los linfomas, si hacen infiltración a la médula, pues también es otro de los estudios que debo realizar, y en algunos tumores sólidos, sobre todo en los neuroblastomas y en algunos sarcomas, para ver si han hecho metástasis a este sitio. El líquido cefalorraquídeo, pues súper importante, sobre todo en el caso de las leucemias y linfoma, porque son los sitios donde pueden hacer diseminación. Las citologías de orina pues son útiles en el caso de tumores renales, y las biopsias con aspiración son útiles en el diagnóstico de algunas de las masas, pero debe ser hecho por personal altamente calificado. Muchas veces pues digamos los radiólogos intervencionistas son los llamados a hacer este tipo de punciones y biopsias por aspiración. Eso es lo que les quería contar el día de hoy. De verdad, un placer haber podido charlar con todos, y espero que esta charla les aporte pues muchísimo a cada uno de ustedes a nivel de práctica clínica. Gracias.